así, ¿no? También otra de las emergencias es la fractura del peñasco, ¿no? El hueso temporal. Y también las emergencias en laringeas, el síndrome obstructivo laringio agudo. La epístasis es pues la hemorragia proveniente de las fosas nasales y o senos paranasales. Existen varias clasificaciones. Estas pueden ser, por ejemplo, según su etiología, de causas locales y de causas generales. Según la localización, ¿no? Epístasis anterior, posterior y superior, ¿no? Según la repercusión en general, pueden considerarse de leves, moderadas y graves. Pues la primera es las de causas locales, y sí, ¿no? Recalcan mucho y es muy frecuente ese tema, ¿no? El tema de traumatismo, ¿no? En los niños especialmente, ¿no? Un traumatismo local a nivel ¿no? del área 1 de la fosa nasal, un tema traumático. Problemas inflamatorios, una vestibulitis, ¿no? A nivel cuerpos extraños, un tema de vasodilatación, tumores, una úlcera trófica simple o idiopática, postquirúrgico, o enfermedades específicas como por ejemplo la leishmaniasis, la sífilis, la lepra, la micosis, etc. Doctora, disculpe. ¿No se está moviendo? No, no, doctora, sigue en la carátula. Ok, ratito. Vamos a ver, qué ha pasado. Ahora sí, pero se ve en pequeña la pantalla, las diapositivas. Ahí, no sé. Ahí voy a intentar. ¿Cambia o no cambia? Está en causas generales. Sí. No cambia entonces. ¿Y eso por qué Doctora, es? donde hizo clic en ese como que botoncito, a la izquierda en como un librito. Haga clic ahí. A ver. Salir de acá, un librito. Ya. Sí, Ahí ahora ahora. sí. Ya. Dentro de las causas generales, pues están las enfermedades febriles, las vasculopatías, la hipertensión con hipertensión arterial, enfermedades hemorrágicas, trastornos de la coagulación. En cuanto a la localización, como dijimos, es anterior, posterior y superior, es debido básicamente a la anatomía, ¿no? Cuando hablamos pues de una epístasis anterior, hablamos pues, de un sangrado a nivel del plexo de Keschenbach. Doctora, disculpe, no se le escucha. Tiene su micro apagado. Disculpe. Continuamos. A nivel de lo que es la arteria esfenoplatina sería la epístasis
posterior, hablamos de la epístasis superior, pues las ramas de la etmoidal anterior, la etmoidal posterior, y algunos ramos de la esfenopalatina. Esto es la irrigación sanguínea a nivel del tabique nasal. Ya sabemos, puesto que son derivadas pues, de la carótida externa y la carótida interna, sus ramos no terminales. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la epístasis anterior y posterior? Pues bueno, algunas diferencias, por ejemplo, que la anterior es mucho más común en niños, la epístasis posterior es más común en adultos. La epístasis anterior es de difícil control, especialmente pues porque hay el uso de anticoagulantes, tal vez el tema del uso de cánulas nasales, las cánulas percutáneas, el uso de oxígeno, a un tema de trauma, tumor, cuerpos extraños, ¿no? La epístasis interior, usualmente del tabique nasal, del plexo de Keschenbach. La otra localización frecuente también es el sangrado del cornete inferior, ¿no? La epístasis anterior es fácilmente identificable con el espéculo nasal. Esta epístasis anterior se puede controlar con cauterización o taponamiento anterior. Ahora, según la repercusión en general, dijimos que hablamos de epístasis leve, moderada y grave. Las epístasis leves son las que ceden por lo general espontáneamente, sin que hagamos nada. Las epístasis moderadas necesitan, para su solución, un tratamiento instrumental, ¿no? Ahí podemos hablar de un taponamiento nasal, ¿no? Las graves son las que comprometen la vida del paciente. Los pacientes pueden, ¿no? Depende del tiempo del sangrado, del volumen del sangrado. Recordemos siempre que son pues, ramos terminales de la carótida externa e interna. Pueden comprometer la vida por un problema hemodinámico, ¿no? Puede haber una anemia severa. Ahora, cuando ¿qué nos va a ayudar para el diagnóstico? La anamnesis. Dentro de lo que es la anamnesis, tenemos que hacernos varias preguntas, ¿no? Recordemos siempre que el 50% del diagnóstico está pues en la anamnesis. Preguntar, por ejemplo, cómo empezó, cuándo empezó, si este es el primer antecedente, el primer episodio, si tiene antecedentes de enfermedades previas, tal vez una coagulopatía, si tiene medicación, qué medicación recibe, tal vez un tema de anticoagulantes, ¿no? Entonces es muy importante, antecedentes traumáticos, antecedentes de obstrucción nasal, todo, ¿no? En el tema de los, muchos dirán, pues si es un sangrado masivo, ¿cómo el paciente nos va a ayudar? Pues tal vez un familiar, ¿no? Es importante, ¿no? Dentro del examen, primero la anamnesis, segundo vamos al examen, haremos pues con la rinoscopía anterior, con el espéculo nasal, podemos ayudarnos también con un tema de un fibroscopio o un endoscopio nasal, ¿no? Y podemos llegar hasta también lo que es la rinoscopía posterior, o sea, una evaluación hasta el cabo, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios podemos sugerir imágenes, ¿no? Una tomografía, una radiografía, exámenes de laboratorio, de hemograma, tiempo de coagulación, tiempo sangría u otros. Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, debemos hacerlo un diagnóstico de lo que es hematemesis, hemoptisis. Y pues pensar en cuanto a interconsultas, por ejemplo, con medicina interna, cardiología, hematología. El tratamiento médico consiste en la corrección de las causas generales, restablecer el equilibrio hemodinámico, o sea, eso es lo básico, ¿no? Si es un sangrado localizado, subtaponamiento nasal, ¿no?
y si está causando trastornos hemodinámicos, corregirlo, tal vez con una vía, u otros, ¿no? O soluciones, ¿no? Dentro del tratamiento instrumental de las epístasis anteriores están pues las cauterizaciones con sustancias químicas, estamos hablando pues del nitrato de plata, también las cauterizaciones con electrocauterio, o también tenemos la electrocoagulación con pinza bipolar, radiofrecuencia y taponamiento anterior. Esa es una decisión que se debe tomar en ese momento, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cuándo decidirnos pues con una cauterización química, ¿no? Mientras lo permita, ¿no? Y el paciente esté hemodinámicamente compensado, ¿no? Cuando vamos por un tema de electrocauterio, cuando falla el tratamiento con sustancias químicas y son unas venas muy grandes. Y el taponamiento, en caso que no se lograra controlar con ¿no? tanto las sustancias químicas, ni con el electrocauterio, ni la pinza bipolar, ni la radiofrecuencia. El taponamiento anterior debe ser pues completo, ¿no? O sea, toda la fosa nasal, y por lo menos debe estar, depende mucho de la edad del paciente, aproximadamente entre 5 a 3 días lo mínimo debe estar. ¿Por qué? Porque no se puede sacar antes, porque podemos hacer una laceración de la mucosa nasal. Y obviamente tenemos que controlar con antibióticos, ¿no? Dentro del tratamiento instrumental de las epístasis posteriores, tenemos pues las que usamos con sonda de doble balón, la sonda Foley y con pack de gasa. Las más usadas, la sonda Foley y el pack de gasa, ¿no? Bueno, esta es una imagen de lo instrumental que utilizamos. Está pues la pinza bayoneta, la pinza Harman, la otra pinza Harman, la sonda Foley, el espéculo nasal, el pack de gasas, ¿no? Y eso. La imagen nos muestra pues la primera imagen es del pack de gasas que se hace en la epístasis anterior. Como le dije, tiene que colocarse en forma de acordeón dentro de toda la fosa nasal, ¿ya? La última imagen que se ve, no sé si se ve el puntero, pues es la colocación del pack de gasas en caso de sangrado posterior. Este es un diagrama de cómo es que se tracciona el pack de gasas para colocarlo a nivel del sangrado posterior. Bueno, esto es en cuanto a la colocación del taponamiento, pero también existe el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico básicamente para el sangrado posterior y el sangrado superior, ¿no? A nivel de las epístasis superiores. ¿En qué consiste? En la electrocoagulación de la esfenopalatina vía endoscópica, la ligadura de la maxilar interna y sus ramas terminales en la fosa pterigomaxilar vía transantral. C. La electrocoagulación endoscópica de las ramas terminales de la arteria etmoidal anterior, ligadura de la etmoidal anterior vía transorbitaria externa, ligadura de la carótida externa en cuello. Bueno, eso es con respecto a la epístasis. Ahora hablamos de la fractura nasal. Existen, según la clasificación de Rodrigues, 5 tipos. La fractura simple unilateral, la fractura simple bilateral, la fractura comminuta, que puede ser esta unilateral, bilateral y frontal. Y también están las fracturas complejas con hematoma septal, los huesos nasales y el septo con laceraciones nasales, y las fracturas nasoorbital-etmoidales.
La más frecuente es la de tipo simple unilateral, ¿no? Es la que con mayor frecuencia uno se va a encontrar. Las fracturas simple bilateral, muy difícil de encontrar. Las fracturas con minuta, muchas de ellas requieren pues colocación de material de osteosíntesis, y después desde la fractura conminuta hasta la tipo 5 fracturas nasoorbitales son de resolución en sala de operaciones. Dentro de la clínica, nosotros tenemos pues que hacer una anamnesis previo al, ¿no? Preguntar sobre el tipo de traumatismo, tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Palpación, la rinoscopía con espéculo nasal, y pues obviamente solicitar un examen como lo que es radiografía de huesos nasales o tomografía, ¿no? Depende de la necesidad, ¿no? Del tipo del tipo de fractura que sospechemos, porque no todas las fracturas nasales nosotros solicitamos la tomografía. Bueno, dentro del tratamiento inmediato es para hacer una reducción de fractura, colocamos anestesia local. Puede ser general, como les dije, depende de la complejidad de la fractura. Y puede en algunos casos requerir tratamiento del tabique, ¿no? Y bueno, depende mucho de lo que se haga con el paciente. Vamos a ver los cuidados posteriores que necesite. Estos son uno de los del instrumental que se usaba, se usa aún, ¿no? Por ejemplo, tenemos el forceps de Walton, el elevador de Boyles, el forceps de Ash. Bueno, ya vamos a ver unas imágenes que les voy a mostrar al final. Dentro de la otra emergencia que tenemos son los traumatismos ópticos, la fractura del peñasco. Existen una clasificación, ¿no? Tenemos las longitudinales, las transversas, las mixtas. Las más frecuentes, las longitudinales, un 80%. Estas están paralelas a la cresta petrosa, no afectan el laberinto y, bueno, suele darse por un golpe al costado de la cabeza. Las transversas representan el 15%, cruzan la cresta petrosa, afectan el laberinto y puede darse por un golpe en el occipicio. Las mixtas representan un 5%, pueden ser en algún tipo de combinación de las anteriores. Bueno, acá hay un cuadro ¿no? de signos clínicos de las fracturas del hueso temporal. Por ejemplo, ¿no? De un tipo de fractura. Por ejemplo, un proceso clínico, hay hipoacusia en la fractura longitudinal, va a ser de tipo conductivo. Una fractura transversa va a ser una hipoacusia neurosensorial o mixta. Hemorragia por conducto auditivo externo, en la fractura longitudinal es habitual, en la transversa rara. Hemotímpano es habitual en ambos tipos de fractura. Otorrea de líquido cefalorraquídeo en la fractura de tipo longitudinal es frecuente y en la transversa es rara. Lesión del nervio facial, el 25% por lo general el tipo longitudinal es transitoria. En la fractura transversal, el 50%, a menudo permanente. Puede haber vértigo, nistagmo. En la fractura longitudinal, ninguno oposicional, ¿no? En la transversa es grave, prolongado, hasta con la compensación. Dentro de lo que es el tratamiento, en realidad las fracturas del hueso temporal es el tratamiento multidisciplinario. Participan pues las especialidades de emergencia, cirugía general, el neurocirujano, el oftalmólogo, el otorrinolaringólogo. Muy importante ver la permeabilidad de las vías aéreas, mantener estables los signos vitales, valoración y tratamiento de las lesiones intracraneales, tratamiento de las lesiones graves del otro sector de la economía. Y la última emergencia es el síndrome obstructivo laringio agudo. Es un conjunto de signos y síntomas que reflejan un insuficiente pasaje de la corriente respiratoria a través de la laringe.
Va a haber presencia de sufrimiento grave, estridor y grandes esfuerzos, pero ineficaces para respirar. Las causas suelen ser un cuerpo extraño, habitualmente un trozo de alimento aspirado al comer, un edema angioneurótico, quemaduras graves, puede ser pues por sustancias, por ejemplo, lejía u otros, ¿no? Inhalación de gases irritantes, un tema traumático. La clasificación etiológica, tenemos pues las malformaciones congénitas, alteraciones funcionales en el recién nacido, alergia, inflamaciones e infecciones, cuerpos extraños, tumores, traumatismos, parálisis laringea. Es una imagen de un cáncer glótico, ya no hay, está cerrada la laringe. La siguiente es un edema de Reinke, donde vemos pues el pasaje del aire es muy estrecho, ¿no? Hay hasta una estenosis, podemos hablar, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Disnea inspiratoria, tiraje subesternal, aumento del descenso inspiratorio de la laringe y huérfano o coronaje, ¿no? Dentro de los síntomas secundarios tenemos la alteración de la voz y la tos, paciente con hiperextensión cefálica, éxtasis venoso, pulso paradojal de Klusman, aleteo nasal. Tratamiento. Depende principalmente de la causa. En general se debe procurar un aporte aéreo suficiente, favorecer el estado general, combatir la causa de la obstrucción. Ver el tema de la ventilación, medidas generales, ver el tema de la intubación, uso de la máscara laringea, criptotomía por punción, criptotomía quirúrgica y traqueotomía, ¿no? Para poder salvar al paciente. Puede haberse, por ejemplo, traumas laringeos por armas de fuego, por un accidente de tránsito, ¿no? Y bueno, acá se ve pues la traqueotomía, ¿no? Bueno. Ah, no. Bueno, vamos a ver dos videos, uno de taponamiento anterior y el otro es de una fractura nasal, corrección, ¿ya? A ver. Me avisan si se escucha. ¿Cómo es esto? ¿Están ahí? ¿Están? Sí, doctora. Ya, a ver, vamos a ver. Para realizar un taponamiento nasal anterior con gasa, si somos diestros, cogeremos el rinoscopio con la mano izquierda y la pinza con la mano derecha. La gasa la cogeremos a unos centímetros del extremo, de manera que al comenzar el taponamiento el cabo nos quede fuera de la nariz. Así evitaremos que el extremo del taponamiento caiga por la rinofaringe y asome en la orofaringe, lo que es bastante incómodo para el paciente. Comenzaremos introduciendo el taponamiento en la parte posterior de la nariz y acomodándolo al suelo de la fosa nasal. Así veis que con la primera vuelta del taponamiento el extremo queda fuera de la nariz. Luego cogeremos bastantes centímetros de gasa para volver a introducirla al fondo de la fosa nasal sobre la primera vuelta del taponamiento. De esta manera introduciremos la mayor cantidad de gasa posible de manera ordenada en la fosa nasal, siempre de atrás a adelante y de abajo arriba.
se ve? Sí, doctora. Este ya hemos visto, ¿no? Sí, el video sí. Taponamiento nasal anterior con gas. Sí, sí, ya vimos. Ya está. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Hay que dejar de compartir dónde está. Creo que ya está, ¿no? Mm. Sí, eso es lo que se quería compartir. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Cuántos? 23, pocos. Creo que no hay preguntas, doctora. Ah, es la misma. Ya está. Ya pues chicos, entonces quedamos, ¿ya? Ya conversamos por internos para pasarlos o como. Sí, doctora. No sé si nos podría compartir, por favor, las diapositivas. Ya les paso. Ya. Ya. Gracias, doctora. Ya. Hasta luego.